insertarnos en Jesús y debemos permanecer en Jesús, promoviendo los medios de crecimiento, perseverando asiduamente como discípulos y apóstoles. ¿En qué forma? En la comunión fraterna, en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la fracción del pan, cargando cada día la cruz en el seguimiento al Señor. Todo esto ¿para hacer qué? Para ser testigos y cumplidores de la misión evangelizadora. Vamos a estar muy atentos porque este tema se hace muy apasionante, porque lo que estudiamos para sentirnos llamados por Jesús, fortalecidos por el Espíritu Santo, ahora vamos a tener esta experiencia de sentirnos unidos en este estudio tan importante como es Koinonía. Vamos entonces a dar la bienvenida a nuestros sacerdotes, que ya ellos en su conversatorio nos van a ilustrar mejor esta propuesta y esta segunda etapa de formación. Muy buenas noches, un cordial saludo, qué alegría en esta noche de este miércoles poder llegar a cada uno de sus hogares, a todas las personas que nos reciben con tanto cariño los lunes, los miércoles y los viernes en este espacio y en este momento de reflexión que con tanto cariño preparamos para con cada uno de ustedes. Saludo muy especial a todas las familias. Mil y mil gracias por permitirnos llegar a ustedes y a quienes hacen parte de este equipo de trabajo, de este proyecto. Gracias por ayudarnos a llegar a tantos de nuestros queridos fieles. Y bueno, Padre Eduardo, qué alegría podernos congregar nuevamente en esta noche para este programa. Claro que sí, Padre, muy buenas noches y muy buenas noches también a Sor Adriana, quien nos hacía esa hermosa introducción, preparándonos pues para este tema tan hermoso que vamos a compartir en esta noche. Un saludo muy cordial para todos ustedes que nos siguen fielmente a través del canal, de la emisora y de las redes sociales. Bueno, un comentario. Hoy es 24 de junio y la iglesia celebra la solemnidad de San Juan Bautista, su nacimiento. ¿Y por qué es bonita esta fecha? Porque de hoy en 6 meses, si Dios lo permite, vamos a estar celebrando también la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Pensaba, Padre Norley, cuando preparaba un poco esta solemnidad, qué bonito es saber que todos hacemos parte de la historia de la salvación y que en diciembre, precisamente, pues esperamos estar ahí, aún en medio de estas circunstancias, supongo yo, pero con el corazón lleno del amor de Dios y avanzando día a día, dándole gracias a Dios por todo lo que va poniendo en nuestro camino. Padre, y con respecto a esta celebración de San Juan el Bautista, esta mañana que hacíamos el oficio de lectura, tomábamos un texto muy bonito, un comentario de San Agustín de Hipona, que hablaba precisamente o hacía una comparación entre San Juan el Bautista y Jesús, y era algo muy profundo porque inclusive él se atrevía a decir, hay muchas cosas que intentamos explicar con nuestra capacidad intelectual, pero lo que no alcanzamos a comprender, el Espíritu Santo nos lo revelará. Y hacía quizás esa comparación entre cómo Juan el Bautista nace de un par de ancianos que inclusive dudaron del anuncio del nacimiento de él mismo, mas Jesús nace de ese anuncio inmediato y de una mujer joven, de una virgen joven, y hacía esa comparación entre lo antiguo y lo nuevo, dónde termina el Antiguo Testamento y dónde inicia el Nuevo Testamento, y recordaba inclusive el mismo San Agustín, y es después de Jesús, el único nacimiento, digámoslo así, que se celebra en la iglesia es el de San Juan Bautista, y eso es algo muy significativo para nosotros, y en esta celebración, en este día, valdría la pena que nosotros conozcamos un poco más sobre estas celebraciones tan importantes que tenemos en nuestra iglesia. Sí, mi Padre, y también hay un detalle muy bonito. Miren, nosotros los sacerdotes, cuando preparamos la homilía o la reflexión, quisiéramos tomar muchos aspectos, incluso uno haciendo como el recuento, uno quisiera compartir tantos aspectos hermosos de cada celebración, y a mí se me escapa uno que es muy bonito en esta noche, que sea una voz de aliento para las parejas de esposos que desean engendrar, traer vida a este mundo, y porque sé que muchos en el municipio pues tienen ese deseo profundo del corazón y por X o Y motivo aún no han podido tener un hijo.
pues que sea una bendición de Dios y que no se cansen. Yo creo que esta solemnidad de hoy es una invitación a la perseverancia, así como Zacarías todos los días le pedía el don de un hijo al Señor ahí en el templo, lo mismo su esposa Isabel, a que perseveren. Y otro detalle muy bonito que nos dice el Evangelio de San Lucas, cuando María, después del anuncio del ángel, salió presurosa a visitar a su prima Isabel, allá en el monte donde vivía, apenas, dice el texto, Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. Tenía 6 meses. Pensar que la vida está desde el primer momento en que se une un espermatozoide y un óvulo, ya hay una vida. Y esa vida es activa, esa vida sigue creciendo si se le garantizan todos los medios físicos, internos y externos para que esa vida persevere. Entonces, hoy también es un día para pensar en las vidas que están naciendo, en las madres gestantes, en los niños por nacer y en tantas familias que desean tener un hijo. Y los que ya lo tienen, pues qué bonito, como terminaba el Evangelio de hoy, que el niño iba creciendo, robusteciéndose, la mano del Señor estaba con él, todo mundo se preguntaba qué iba a hacer aquel niño, y tenía una misión muy bonita, y yo creo que si alguno fue fiel a esa misión, fue Juan el Bautista, porque no solo preparó el camino para el Señor, sino que también lo bautizó y supo, digamos, mostrar dónde está el Hijo de Dios, y esa es una misión que muchos de nosotros también tenemos. Bueno, Padre, queda pues para la reflexión personal esta celebración tan importante que tenemos hoy en nuestra iglesia, y tenemos también una visita. Nos acaba de llegar no sé si hermoso, pero nos llegó un perro a la iglesia, vea, hasta los perritos quieren volver a misa. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Ya lo decía Sor Adriana, bueno, hemos iniciado el proceso querigmático, ¿cierto? De ese anuncio de salvación, de esa buena nueva o de esa gran noticia, y ahora nos vamos a centrar en otro tema también muy, pero muy importante. Le recordamos a todos nuestros queridos amigos, fieles y seguidores que se pueden colocar en contacto con nosotros a través del chat que nos ofrece esta transmisión en Facebook en vivo, y a través de la línea WhatsApp 314-755-4252, y a través también de sus carticas. Son los medios con los cuales se pueden colocar en contacto con nosotros. Claro que sí, mi padre. Bueno, oigan, se nos olvidó saludar en esta noche, pero aquí está, tras bambalinas, a nuestro seminarista Alejandro, quien hoy va a estar compartiendo con nosotros los comentarios, todos los aportes que ustedes dan, los saludos, los aportes y los diferentes comentarios que tienen acerca de este tema tan hermoso. Bueno, Padre, decíamos en el último programa que terminamos ese primer ciclo formativo, que es el anuncio querigmático. Y miren qué bonito todo ese recorrido que hicimos, no solamente por la Sagrada Escritura, sino sobre todo por nuestra misma vida, porque es que nuestra vida tiene que ir haciendo parte de este anuncio de salvación. Hoy, ya lo explicaba Sor Adriana, iniciamos una segunda etapa en esta escuela hermosa del Sistema Integral de Nueva Evangelización, que se llama koinonía, con K de kiosco, koinonía, una palabra griega que se traduce en vivir en comunión. Y entonces, ¿cómo lo entendemos? De una forma muy bella, es que todos nosotros estamos llamados a permanecer y perseverar. Son dos palabras, Padre, bien interesantes: permanecer y perseverar. Así es, Padre Eduardo, y queridos oyentes y televidentes, y es algo muy simpático, porque nuestra vida de fe no basta conocer quién es Dios, no basta con amarlo, digámoslo así, sino que tenemos que dar un paso importante, y yo diría que no solo un paso importante, sino que es un paso muy trascendental y muy difícil en nuestra vida. ¿Y cuál es? El que el Padre dice: permanecer y perseverar. Y aquí viene algo muy importante, Padre, y ese permanecer y perseverar se hace por dos cosas. Uno, para que nuestra fe crezca, y también para madurar la misma fe. Porque si nosotros no crecemos y no maduramos, digámoslo así, nos estancamos. Estamos en un sitio donde nunca vamos a avanzar y donde es más fácil retroceder que avanzar.
pero también para evitar dos cosas: uno, estancarnos o sencillamente desviarnos de nuestra doctrina. De ahí que cuando uno ya conoce la fe, cuando ya conocemos ese primer anuncio, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros cristianos y bautizados? Permanecer y perseverar, reconociendo que a través de la permanencia y la perseverancia se pueden obtener frutos o gracias mucho más importantes. ¿Cuáles de ellos? Precisamente seguir recibiendo las gracias y las bendiciones de Dios y seguir conociendo. Y la ventaja, Padre, en ese ambiente de la fe, digámoslo así, que entre uno más conoce, más se enamora de Dios. Y cuando uno más se enamora de Dios, más gracias sigue recibiendo de parte de Él. Sí, mi padre. Bueno, demos el paso a Alejandro. Alejandro, buenas noches. Cuéntenos entonces quiénes están por aquí en sintonía y qué aportes o qué saludos tienen para nosotros en esta noche. Muy buenas noches, Padre Edward, Padre Norley, igualmente a todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche. Antes de saludar a algunas personas que ya empiezan a escribirnos, pues sigo invitando a las personas para que nos escriban sus opiniones, sus preguntas al WhatsApp 314-755-4252. Igualmente un saludo para las personas que nos siguen y que nos escuchan a través de la emisora La Voz de la Unión y que nos ven a través del canal comunitario. Bueno, ahora sí saludamos por acá a través del Facebook a Consuelo Giraldo, Nancy Orozco, Karen Viviana Tavares Osorio, Pili Naranjo Trujillo, Nancy Orozco, que le hace un comentario al Evangelio con el que empezaban los sacerdotes en el día de hoy. Lo más bonito del Evangelio es ver que para Dios no hay nada imposible. Karen Viviana Tavares Osorio, con el Evangelio de hoy Dios nos muestra que cuando le pedimos con fe, Él puede hacer posible lo que para nosotros no lo es. Y a través de nuestro WhatsApp también se comunican con nosotros la familia Orozco Castañeda del barrio Villa Sofía. Ellos opinan que al perseverar en Dios nuestro Señor nos ayuda a permanecer más unidos en familia. Bueno, mi padre, muy bien. Bueno, entonces aquí estamos compartiendo la importancia de esas dos palabras, permanecer y perseverar. Pero no solo se aplican, padre, miren qué bonito, para nuestro crecimiento en la fe. Apliquémoslo para un esposo o para una esposa. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy día al interior de las familias es que no sabemos permanecer. Y miren qué bonito es, por ejemplo, el compromiso matrimonial, el momento en el que se entrega el uno y al otro. Prometes serle fiel y empieza a enumerar las circunstancias, ¿sí? Yo creo que muchos han pensado, apenas va avanzando la vida, ¿será que yo permanezco aquí? ¿Será que persevero? Y de eso se trata, porque estas dos palabras son sumamente importantes en la Sagrada Escritura y lo vamos a ver más adelante, la importancia de permanecer no solamente unidos a Dios, sino también amando profundamente la tarea, la misión y la vocación que el Señor a todos nosotros nos ha dado. Padre, hay algo muy importante, y bueno, usted lo dice, sí, ese permanecer y perseverar sí aplica a toda nuestra vida y uno podría pensar, bueno, uno permanece en el trabajo, puede permanecer en un matrimonio largo, puede permanecer en la fe, no es que yo vengo cada 8 días a misa, pero ese permanecer tiene que ir acompañado de ese perseverar, y ese perseverar como tal nos debe llevar o nos debe invitar a la perfección, hacerlo de la mejor manera, porque no es muy diferente yo decir, no, yo llevo 50 años de casado, pero vivido de cualquier manera. ¿Qué está haciendo? Está permaneciendo, más no está perseverando. Entonces son dos cosas que se podría aplicar en nuestra vida a cualquier cuestión, en laboral, económico, sentimental, espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer, pero ante todo perseverar. Bueno, mi padre, vamos a ilustrar entonces qué significa permanecer. Pues permanecer en Jesús. Y la Sagrada Escritura, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, ahí encontramos todo un programa detallado para permanecer en Jesús. Entonces invitamos a todas las personas que nos están siguiendo para que escuchen parte de este capítulo 15, porque es todo un proyecto hermoso de vida que hoy se nos propone para que comprendamos a profundidad esta realidad de permanecer en Jesús.
Entonces tenemos la lectura del capítulo 15 del evangelista San Juan. También les invito a las personas que se unen a esta transmisión a través de los canales de audiovisuales, para que también busquen su Biblia y de pronto sigan la lectura de este mismo texto. Inclusive vayamos en nuestra Biblia, no hay ningún problema. La Biblia es para rayarla, para escribir sobre ella, porque nosotros tenemos que ir a esa reflexión también en la palabra de Dios. Valga la aclaración, publicidad política no pagada. La Biblia no es para tenerla en nuestra sala abierta en el Salmo 21. Ahí se llena de polvo, de cucarachas y de pelos extraños. El que me entendió, me entendió. Es para leerla y para ponerla en práctica. Entonces, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que es el proyecto para permanecer y perseverar en Jesús. Dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que dé aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran afuera como el sarmiento y se secan. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Como el Padre me amó, así los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo se los he dado a conocer y todo lo escuché de mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando, ámense unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, qué texto tan hermoso ese capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y hay muchos aspectos que pudiéramos reflexionar en esta noche. Lo primero es esa facilidad, Padre Norley, que tenía Jesús de usar las cosas que miraba cotidianamente y convertirlas en un gran ejemplo de evangelización. Por ejemplo, hoy lo dice, la vid y los sarmientos. Padre, ¿usted ha tenido la oportunidad de estar en algún viñedo? Padre, lo más raro que he conocido esa parte son las moritas que hay por ahí en las fincas, porque de resto no he tenido la oportunidad. Es bello, yo tampoco, me han contado. Lo que pasa es que YouTube, Internet, todo nos muestra hoy. Oiga, qué rico, Padre. Pero Padre, hay algo muy bonito, y es que tenemos unos amigos que nos escriben en estos días desde... ¿De dónde fue que nos escribieron? De la parte del eje cafetero. Entonces nuestra intención es algún día poder ir por allá a visitarles y por ahí derecho de pronto conocer a alguno de los viñedos que quedan por allá del Valle del Cauca. En Cali hay, claro, en la casa. Entonces, tenemos todavía intenciones de ir a conocer. Y bueno, miren, la vid es una enredadera que está plantada lógicamente en la tierra, pero que la tienen que embarar para que vaya creciendo hacia arriba. Y los sarmientos, que son como las hojitas y las ramas, las tienen que colgar alto para poder que den fruto. Y nunca se pueden separar. Es que es muy lógico. Una ramita que se caiga del árbol no da fruto. ¿Por qué? Porque ya no tiene el alimento. Y si traducimos eso a lo sencillo, a lo paisa, pues un cristiano y un creyente que no ame a Jesús, que no ame a Dios, como lo decía el texto,
que no ame a Dios, que no guarde los mandamientos, que no tenga a Dios en su corazón, es un cristiano que se va a ir secando, se va muriendo y no puede dar frutos en su vida personal, familiar, comunitaria, ni siquiera en su trabajo. Padre, y aquí hay algo también muy importante que nosotros no podemos olvidar, y es que nosotros creemos que desde nuestra fe somos nosotros los que elegimos y los que nos decidimos por Dios, y no es así. La decisión del amor primero, del amor verdadero y de nuestra felicidad, esa decisión primera es de Dios. Y el texto insiste mucho en esto, es que no son ustedes los que me han elegido, soy yo los he elegido a ustedes para que den fruto y su fruto permanezca. ¿Esto qué implica, Padre? Y por eso decía yo a nuestros amigos, y es para que cojan su Sagrada Escritura y vuelvan sobre el texto y hagamos esa reflexión muy personal, desde nuestra vida personal como padres de familia, como empleados, como cristianos. ¿Realmente yo estoy perseverando? ¿O será que en mi vida, en algunas partecitas de mi vida, yo saco a Dios de mi vida? ¿Soy cristiano cuando voy a misa, cuando íbamos, cuando comulgo, cuando me confieso? ¿O será que saco a Dios cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi familia? O como dicen muchos, no, es que yo tengo mi Dios a mi manera, yo rezo solo, yo sé que Dios me escucha. ¿O realmente esa fe que tengo me está llevando realmente a sentirme amado, a saber que yo tengo, que mi vida tiene razón de ser siempre y cuando estoy unido al Señor? Claro, mi padre, y también hay una frase ahí que es una frase de esas que enamoran, que está muy grabada en la mente y en el corazón de todos los sacerdotes. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y qué bonito lo que Jesús hizo, dio la vida por todos nosotros. Y nosotros entendamos esta realidad. Hombre, no somos esclavos de Dios. Hay mucha gente que tiene a Dios así todavía y le corren porque qué miedo al infierno y qué miedo que nos vamos a chambuscar. Y entonces todo lo que hacen lo hacen es por miedo. Y qué tristeza uno seguir a Dios por miedo. Uno a Dios lo sigue por amor. Guarda los mandamientos por amor. Se sacrifica todos los días en la vida por amor y porque somos conscientes de que en la medida en que estemos unidos a Dios podemos vencer todo lo que la misma vida nos vaya presentando. Padre, podríamos concluir por esta partita antes de ir con más mensajes y saludos, y es lo siguiente, y es que en este permanecer y perseverar unidos a Jesús, nosotros no estamos solos y nos vamos con nuestras propias fuerzas, porque uno de los errores más grandes del cristiano es creer que la vida se vive uno solo y que con mis propias fuerzas o mis propias capacidades, sin saber o quizás olvidando o sin reconocer. Y es que aquí actúa algo muy importante y es la fuerza del Espíritu Santo, el que nos da la gracia y la fuerza de conocer quién es el Señor, de permanecer en Él y de perseverar con Él, no por el bien de Dios, por el bien de nosotros. Padre, vamos con mensajitos. Yo creo que también por ahí una nota de texto que nos dejaron, y a ver qué más nos han dicho nuestros queridos fieles y seguidores. Señor Alejandro, ¿qué nos tienes para contar en esta noche? Bueno, Padre, saludo muy especialmente a Clementina Mesa, a la familia Martínez Pérez, a doña Novia Gómez, que nos escriben pues que están muy dispuestos a seguir con este proceso de formación. Igualmente un saludo muy cordial para la familia Valencia Osorio desde La Madera. Qué alegría poder escucharlos nuevamente. Un saludo muy grande para todos. Que Dios los siga bendiciendo. Es muy grato para nuestra vida todas sus enseñanzas. También un saludo muy especial para la familia Osorio Botero desde Vallejuelito Peñas. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de escucharlos otro día más. Hay un dicho que el que persevera alcanza, y es verdad. El que está en la lucha, tarde que temprano, tiene la respuesta de Dios. Y saludo para el barrio del Sagrado Corazón de Jesús. Allí se conectan las familias Botero Morales, Osorio Botero, Cardona Botero, Vargas Morales, Quintero Zuluaga y Quintero Botero. Este mensaje nos lo escribe Daisy Botero. Padre, y por acá también nos llegaron las noticas. Ustedes habían dicho en el programa anterior que las personas que no tuvieran acceso a las redes se podían comunicar también a través de sus cartas, y por aquí nos llegó una muy interesante. Dice así: muy buenas noches, Padre Norley, Padre Edward, hermana Sol Adriana. Felicitarlos por este bello programa. Ustedes son la mano derecha de la comunidad.
Gracias al sacristán por estos arreglos y por las flores. Quiero también que le den un saludo a toda la familia de Rodrigo en Pantalio y en el pueblo. Todas las noches los escuchamos. Se despide un joven de la Unión, es Rodrigo de Jesús Castro Martínez, integrante del grupo Scout número 68 San Francisco de Asís. Mil y mil gracias por todo lo que nos han hecho. Bueno, Padre Eduardo, para Rodrigo un cordial saludo y para todas las personas que se unen a esta transmisión, a este programa, no solo aquí en los sectores de nuestro municipio, sino también en las veredas y otros municipios o departamentos hasta donde la señal llega hasta muy lejos, mejor hasta donde nos están viendo. Para ustedes mil y mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares y por compartir y por querer estar ahí escuchando estas reflexiones muy sencillas que con tanto cariño hacemos para ustedes. Bueno, muy bien. Permanecer entonces en Jesús como la vid y los sarmientos, en el amor de Dios, en los mandamientos, en reconocernos amados por Dios, en saber que no somos siervos sino amigos del Señor. Y eso es una gran diferencia, porque nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de cada uno. Pero también hay que permanecer segundos, llenos del Espíritu Santo. El que ha aceptado y reconocido a Jesús como Salvador y Señor puede recibir la efusión del Espíritu Santo como poder de Dios para ser testigo. Y esa palabra, Padre, sí que es clave y lo comprendemos y lo vamos a ver más adelante. Ser testigo del amor de Dios en el mundo tiene que ser solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Y la pregunta en esta noche es, Padre, si a usted le dijeran, presénteme a Jesús, al Jesús que usted conoce, y si yo mismo me hago esa pregunta, uno queda así como, ¿y yo qué hablo de Jesús? Porque es que podemos conocer muchas cosas de Jesús, pero la experiencia personal de ese Jesús que me ama, que me salva, que me cuida, que me guía, que dirige mi vida, es muy diferente para cada uno de nosotros. Y por eso a veces ahí encontramos el inconveniente de presentar el rostro de un Jesús atrayente, que enamore, que la persona se crea y se sienta a sí misma salvada. Por eso esa palabra testigo es tan importante en todos y en cada uno de nosotros. Padre, y es verdad lo que usted dice, y algo muy, muy simpático, y es, uno conocer a Jesús desde la doctrina es muy fácil. Uno sabe los mandamientos, uno sabe el Padre Nuestro, sabemos oraciones, seguramente sabemos orar, sabemos que Jesús está en el sagrario, que está en la Eucaristía, en los sacramentos, pues sí, que la acción de Dios actúa en todas partes, pero usted lo decía, Padre, el medio más sencillo para uno dar a conocer a Jesús es siendo testigo. Y es lo que más cuesta, es lo que más cuesta, sí, porque uno puede tener un lenguaje muy elevado en torno al conocimiento de Dios, inclusive conocerse toda la Sagrada Escritura, hacer muchas cosas, pero si nuestro testimonio no es el mejor, ese Jesús, en pocas palabras, está distorsionado en nuestra vida o nos estamos dejando desviar por otras cosas. De ahí, Padre, que es en este tema de la acción del Espíritu Santo que nos lleva, en ese permanecer en el Espíritu Santo, que nos lleva a ser testigos, es algo que hay que reflexionar seriamente, y yo diría, es un compromiso que nosotros constantemente tenemos que asumir. Vivir siendo conscientes que ante todo debemos de ser testigos. ¿Testigos de qué? Ya lo hemos conocido y lo hablamos en la primera parte de este tratado, de esta reflexión, es que en ese anuncio del Señor, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nosotros hemos experimentado toda su bendición y toda su compasión, y ante esa bondad, ante esa compasión, ¿qué nos queda a nosotros? Ser testigos. Bueno, mi Padre, hay una cita en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 77, que dice, y ojo pues, ahí es cuando las señoras si tienen al marido por ahí cerquita, por favor lo codean. O si tienen por ahí cerquita los hijos mayorcitos que están por ahí como en malos caminos, me hacen el favor y los codean. Digan, oiga, vea, ahí le están hablando a usted. La cita dice así. Valga la aclaración. Aquí en la iglesia es muy común que se codean, pero en la casa ya tienen otros mecanismos, por ejemplo la chancla, en este caso podría funcionar. Padre, ahora que usted lo menciona, extraño mucho sentarme en misa de 7 los domingos allá en el confesionario, cuando usted preside la Eucaristía,
porque esto da un gusto ver la gente que se sienta aquí al ladito del confesionario mío. Usted dice alguna cosa, le tira a los esposos y uno ahí mismo, es verdad, se codean y vea, son así diciendo y se miran y se señalan. Entonces eso quiere decir que la palabra de Dios sí llega y tanto va el agua al cántaro que es hasta que lo rompe. Entonces ahí va. Entonces Efesios 5:77, comprendan bien cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No se embriaguen con vino, que lleva al libertinaje, sino más bien sean llenos una y otra vez con el Espíritu Santo. Y ese es el que casi nunca sabemos pedir. Yo me pregunto, Padre, y es muy bonito aquí la experiencia que tenemos con la exposición del Santísimo todos los días, en las horas de la mañana, en la puerta de nuestro templo. Oiga, llueva, truene o relampaguee, las personas vienen ahí con su sombrillita, están con oración, y a mí me encanta ver el rostro de la gente. Muchos llegan, cierran sus ojos, están en un momento de oración, van con sus paquetes para arriba y para abajo, pero se detienen a hacer esa oración, y uno se pregunta, ¿qué le estará diciendo al Señor? ¿O qué le estará pidiendo al Señor? Casi siempre venimos a pedir, y San Juan Pablo II, en su libro Testigos de la Esperanza, decía, valiéndose de la misma palabra de Dios, que nosotros no sabemos pedir. A Dios hay que pedirle constantemente, es el don del Espíritu Santo, porque si uno tiene el Espíritu Santo en la vida es capaz de ir iluminando todas las situaciones que se van presentando, por más difíciles que sean. Dios va abriendo caminos, porque el Espíritu Santo es la fuerza interior que nos mueve y es el amor de Dios que todo lo hace posible. Eso, Padre, nos lleva fácilmente a nosotros a concluir de que cuando nosotros permanecemos, digámoslo así, en el Espíritu Santo, tenemos unas condiciones prácticas y sencillas que también nos van a llevar a ¿qué? No solo a permanecer en esa unción del Espíritu Santo, sino también a permanecer en ese llamado y en ese amor que nos hace Dios a través de la acción del mismo Jesús, o sí, de su acción salvadora. Y lo primero que tendríamos que tener en cuenta, y es que la conversión es una actitud permanente y renovada. Y aquí, Padre, nosotros podríamos detenernos en algo muy sencillo. A mí me sorprende, y pues gracias a Dios, tenemos muchos movimientos eclesiales y laicales en nuestra iglesia que hacen un trabajo muy importante, y es ¿cuál? Estos retiros espirituales de conversión. Y es muy simpático cuando uno escucha, no, Padre, es que yo antes de convertirme era así, pero Padre, después de que el Señor tocó mi vida, yo cambié rotundamente. Y uno dice, bueno, aquí hay algo que no me cuadra. Esta persona, sí, es verdad, el Señor tocó su corazón, pero hablar de conversión en ese momento cuesta. ¿Por qué? Porque ahora lo decimos, uno de esos medios de la acción del Espíritu Santo es permanecer en esa conversión constante. Ojalá yo pudiera decir, hoy me levanté y no voy a pecar y me convertí. No, la conversión es un trabajo cotidiano, día tras día. Hay que luchar. ¿Por qué? Porque día tras día también el demonio está haciendo su obra y colocando la acechanza o la zancadilla para hacerme caer. ¿Eso qué implica? Conversión implica permanecer día tras día, y no simplemente decir, hoy amanecí convertido. No, es un trabajo de todos los días. Padre, hay un grupo que hace mucho bien en los municipios de Alcohólicos Anónimos, y ellos tienen como una frase insigne o frase de cabecera, que es un día a la vez, un día a la vez. Y yo pienso en esa frase y pienso en la vida de estas personas, y ellos se sienten felices cuando dicen, Padre, llevo 1 año, 2 años, 10 años sin tomarme un trago, cuando son personas que habían estado pues entregadas literalmente al trago, y que incluso estuvieron muchos de ellos a punto de perder sus familias, sus trabajos, incluso su salud. Oiga, eso es perseverancia, eso significa perseverancia, un día a la vez. Pero entonces, si trasladamos esto a nuestra vida de creyentes, a nuestra vida de fe, es que nuestra conversión, ya lo decía usted, Padre, tiene que ser una actitud permanente. Hombre, vea, usted en la mañana apenas abra los ojos, dele gracias a Dios, porque Dios le regaló el don de la vida.
No es, qué pereza, hombre, otro día, o está lloviendo. Bueno, estos días que está haciendo tanto frío que uno dice, dejar las 5 cobijas, el padre Norley tiene 8, dejarlas ahí para ir a un chorro de agua fría, para que vean que sí sufrimos mucho los padres, y para levantarse temprano, pero uno le tiene que dar gracias a Dios. Bueno, tenemos vida, tenemos salud, vamos para arriba. ¿Qué voy a hacer hoy? Uno antes de levantarse de la cama tiene que planear su día. Hombre, hoy qué tengo que hacer, esto y lo otro. Voy a tratar y voy a hacer hasta lo imposible porque la felicidad no se escape de mis manos. Que no dependa mi felicidad, Padre, de lo que me pase, de que me dejó el bus, de que está lloviendo, de que está haciendo sol, o de que tengo problemas en la familia o en el trabajo. No, es que la felicidad es como la fe, es una decisión personal y es una decisión que hay que alimentar todos los días. Bueno, padre Eduardo, antes de seguir con el segundo, antes de ir con el otro puntico de reflexión, vamos con algunos mensajes y comentarios que nos envían nuestros amigos a través de las redes sociales. Señor Alejandro, a ver, ¿qué tienes para compartir con nosotros en esta noche? Padre, a través de nuestro WhatsApp se conecta Jaime Cardona desde el barrio Convivir. Felicitar a los sacerdotes, a la hermana, al seminarista por tan excelente programa que nos dan tan buenas enseñanzas. La familia Martínez Pérez, totalmente cierto cuando el texto dice que separados de Jesús no podemos hacer nada. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, como ya lo reflexionamos en un programa anterior. Permanecer en Jesús nos permite llegar a su encuentro. Igualmente, Amparo Morales del barrio Girasoles, por favor que nos pongan en cadena de oración a mi tío Fabio Castro y su esposa, que ellos habitan en el barrio Sagrado Corazón de Jesús. Toda la semana los escuchan y este programa pues nos une más en oración. La familia Ramírez desde La Madera nos dice en un excelente programa de tanta ayuda para nosotros. Opino que si estamos unidos a Cristo vamos a dar un muy buen fruto y lo mejor es ser testimonio de vida para dejar una buena huella en el mundo. Una feliz noche. Un saludo para el padre Norley de Manuel Posada, igualmente saludo también a Andrés Felipe Orozco. Un saludo también a través del Facebook, Nancy Orozco. Para permanecer en Jesús hay que tener claro que Dios es lo más importante en nuestras vidas, que debemos seguir sus mandamientos, amar como Dios nos ama para permanecer en su amor. Debemos disponernos a recibir y dar frutos como cristianos en todos los sentidos. Bueno, Alejandro, gracias y gracias a las personas que están en conexión con nosotros. Sor Adriana, ¿qué tal si le ponemos tareita a la gente en este momento? Unas preguntitas para que contesten para el próximo programa, pero hay una que está muy interesante, ojalá que la contestaran ya a través de los medios de comunicación, sobre todo del Face y del WhatsApp, esa preguntita que usted nos quiere formular. Claro que sí, Padre Eduardo, y todos los que están ahí conectados, recordemos que cuando empezamos estos temas debemos de tener ese cuadernito espiritual, porque nos va a ayudar mucho a seguir reflexionando, pues esto tan interesante que hoy estamos aquí compartiendo. Entonces la pregunta que sería bueno que ustedes reflexionen antes de que terminemos es: desde que recibiste el querigma, ¿qué inconvenientes has encontrado para permanecer en Jesús? O sea, desde que terminamos esa primera parte, esos temas que habíamos hablado de Jesús, del Espíritu Santo, de ese compromiso, ¿usted qué inconvenientes siente que ha tenido? Y no sé si digo las otras dos preguntas o esperamos al final. ¿Ustedes qué me dicen? Sor, mejor dejemos las otras dos preguntas y las dejamos como tarea, como dicen los profesores, para la casa. Las dejamos como tarea para la casa porque muchas personas nos han dicho: Padre, ¿y por qué no nos colocan tarea para la casa? Entonces hoy vamos a dejar tarea para la casa, y en este segundo tratado, en segunda parte de trabajo, vamos a tratar de dejarles trabajito cada 8 días, no tanto para que nos manden unas respuestas, porque son muchas las respuestas, pero sí para esta reflexión que se puede dar personal o familiar en cada uno de sus hogares. Sí, padre, bueno, qué importante esa pregunta que Sora hace, porque eso también es un termómetro de la vida del creyente. ¿Qué inconvenientes has encontrado para permanecer en Jesús? Porque yo creo que muchos. Padre, ¿usted tiene inconvenientes para permanecer en Jesús? Yo creo que más que todo mundo, horrible, cuesta permanecer en el Señor, pero vale la pena intentarlo. Bueno, muy bien, entonces,
Ojo pues, ya hemos hablado de permanecer en Jesús, la vid y los sarmientos, permanecer llenos del Espíritu Santo con esa cita de los Efesios, y esto que nos quede claro ya para ir finalizando, Padre, porque se nos termina el programa, conversión como una actitud permanente y renovada, que tiene unas condiciones. Ojo pues con estas condiciones que son importantes, tomen nota, escriban, cojan una servilleta en el mantel de la casa, donde sea, pero copien por favor. ¿Cuáles son las condiciones para permanecer llenos del Espíritu Santo? Primero, rechazando todo pecado. Segundo, no volver a admitir nuevos resentimientos. Tercero, no reincidir en las seducciones y obras del enemigo. Padre, ¿qué opina usted de estas condiciones? Padre, aquí hay algo muy simpático y me justifico en las palabras del Papa Francisco cuando nos decía algo muy importante con respecto al pecado y al demonio. Y él dice, con el pecado y con el demonio no se puede negociar. A mí un profesor me enseñó que cuando uno va a pelear, y esto un poquito escueto y grosero, que cuando uno va a pelear siempre pelea con alguien que sea más bobito que uno, de tal manera que usted le pueda ganar. Eso mismo puede pasar con el demonio. Nosotros no podemos arriesgarnos a pelear con él o a entrar en discusión o en diálogo, porque nosotros siempre vamos a tener las de perder. ¿Esto qué implica? ¿Por qué lo digo? Porque dice, rechazando todo pecado. Y segundo, no volver a admitir nuevos resentimientos. Y nosotros nos podemos dar de ese lujo de decir, no, es que yo cuento con la gracia de Dios, perfectamente yo puedo volver donde esa persona, a ese lugar, a ese sentimiento, a esa actitud, porque voy a salir vencedor. Al demonio es mejor dejarlo quietecito, al pecado es mejor dejarlo quietecito. Entre más uno intente alejarse de esas realidades pecaminosas, de esas personas, de esos sentimientos, mucho mejor, por nuestro bien físico, espiritual y por ese camino de conversión. Sí, Alejandro, apenas llegue una de las respuestas acerca de esa pregunta, inmediatamente está autorizado para meter la cucharada y compartirnos lo que van diciendo. Claro, Padre, acá estamos pendientes entonces, lo que la gente nos está escribiendo desde el Facebook. Apenas llegue alguna respuesta, de una les interrumpo. Listo, mi Padre. Bueno, Padre Norley, rechazando todo pecado, no volver a admitir nuevos resentimientos, no reincidir en las seducciones ni obras del enemigo. Hay un texto que leíamos la semana pasada, si no estoy mal, de que si tu ojo te hace pecar, ¿qué hay que hacer? Comprarse unas gafas muy buenas, mentira, no, sácatelo y tíralo, porque es preferible entrar tuerto en el reino de los cielos que ir a parar completo a la ajena. Y si tu mano te hace pecar, tienes la otra mano, córtatela y tírala, porque es preferible entrar manco en el reino de los cielos que ser arrojado con todos tus miembros al fuego o a la ajena. Y qué difícil, Padre, es no reincidir en las seducciones y en las obras del enemigo. Pensemos nosotros como penitentes un momentico, Padre, cuando usted se confiesa. ¿Y hace cuánto se confesó, Padre? Padre, esas preguntas no se pueden preguntar en este espacio y el aire, por Dios. Voy a responder. Me confesé la primera semana de marzo. Que fui, la primera semana de marzo. ¿Por qué? Porque tengo un confesor, no me confieso con el padre Eduardo porque de pronto me alcahuetea, valga la creación, mientras Padre, que no me confieso con él. Entonces, como no hemos podido volvernos a encontrar, entonces por eso no me he vuelto a confesar. Padre, y falta que me está haciendo. ¿Por qué hago esa preguntita? Porque, mucha gente dice, oye, los padres se confiesan, claro, nos confesamos y tenemos tentaciones y también a veces estamos llamados a reincidir en esas situaciones de pecado. Pensemos, hablando desde el corazón, Padre Norley, qué tan difícil es uno arrancarse una tentación, uno arrancarse un pecado, uno arrancarse un vicio, pero eso hace parte del proceso de conversión. Entonces, miren, una invitación para esta noche. Si usted hoy, en este día 24, usted no cayó en el pecado o en una tentación o en ese pecado que le cuesta mucho, por favor, antes de acostarse, dese un abracito. ¿Por qué? Porque fue un valiente de no haber caído y dele gracias a Dios. Nosotros se nos olvida antes de acostarnos decirle a Dios, Dios, gracias porque hoy no caí en pecado y porque tú me mantuviste lleno de gracia y de amor. Bueno, Padre Eduardo, y con respecto a ese... no volver a reincidir en las seducciones y en las obras del enemigo, aquí hay algo muy simpático. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y yo le digo mucho a los penitentes, es lo siguiente:
Cuidémonos. ¿En qué sentido? Es triste, uno como, bueno, como penitente y como confesor uno lo experimenta, y es la gente que siempre se confiesa siempre de lo mismo. Y uno dice, realmente se ha iniciado un proceso de conversión. 30 años yo confesándome de que soy mal geniado. Digo, es muy triste que en 30 años usted no haya hecho nada, o que los proyectos que ha iniciado de conversión para cambiar eso no hayan servido de nada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos volviendo a caer en lo mismo. Y cuando hablamos nosotros de este permanecer y perseverar, precisamente es que permanecer, sí, yo creo en Dios, pero el perseverar me tiene que llevar a ser cada día mejor, reconociendo, claro está, que no es mi propia fuerza, sino que también es la acción del Espíritu Santo quien me ayuda a perfeccionar mi vida. Padre, qué tan importante es lo que usted dice, porque cada sacramento tiene una gracia especial en ese momento para la persona que lo recibe. Así es para el penitente que se confiesa, el Espíritu Santo le da la gracia especial de ir venciendo poco a poco ese pecado del cual se está confesando. Pero además de esto, hay que tener una fe viva en Jesús, alimentada y acrecentada por la comunicación y la comunión frecuente en intimidad con Él. Y ojo que aquí no solamente cabe la comunión sacramental, recibir físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también la comunión espiritual, la comunión de toda la iglesia, la comunión con los hermanos, la comunión que brota de una oración sentida con el Santísimo. Tenemos respuesta, Alejo, pero antes de eso, permítame termino con esto para que usted vaya con la respuesta, y claro, Sor Adriana sí, con las tareas finales. Padre, aquí tienen algo muy en cuenta, y es el señorío del señorío de Jesús. ¿En qué sentido? Y es que cuando Jesús es el Señor de mi vida, fácilmente yo tengo la capacidad, escúcheme muy bien, de desapegarme o de sacar de mi vida ataduras a personas, a cosas, a situaciones o a sentimientos que fácilmente me van a esclavizar. De ahí que realmente nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿Jesús es el Señor y Rey de mi vida? Y bueno, si su vida depende de otras cosas, lamento informarle que todavía no, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar y que no podamos hacer de Jesús el centro de mi vida. En palabras de mi abuelita, estaríamos meando fuera del tiesto. Vamos con Alejandro, que nos tiene respuestas en esta noche. Bueno, padre, la pregunta, desde que terminamos la etapa del querigma, ¿qué inconvenientes has encontrado para permanecer en Jesús? Por acá nos dicen, la tibieza espiritual, el pecado, la indiferencia, los resentimientos, el mundo, las seducciones del maligno, la falta de constancia en el amor de Dios y en la lucha diaria. La familia Martínez Pérez, los inconvenientes que tenemos después de recibir el querigma es el pecado, como la impaciencia, el mal genio, la soberbia, el rencor, las heridas del alma, el desánimo, la poca fe, el desconocido en la exigencia que conlleva ser cristiano. Mejor dicho, el inconveniente en esta humanidad que se nos sale a flor de piel, que nos aleja de la obra importante de Dios. También por acá a través del Facebook, padre Nancy Orozco. Nosotros debemos reconocer que somos débiles y que con nuestras propias fuerzas es imposible no caer en la tentación. Por eso es Dios el que nos da la gracia de no volver a caer. Por ello la importancia de una buena confesión. Aprovecho para saludar antes de darle paso a los sacerdotes. Saludo a Luz Elena Marulanda y a don John, el conductor de la parroquia. Bueno, padre, con las respuestas que dan nuestros fieles, fácilmente llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir luchando, porque esta batalla no es personal y no es fácil. Esta batalla la tenemos que hacer unidos a Dios por la acción del Espíritu Santo, y es una batalla que implica trabajo y sacrificio de parte de nosotros. Padre, bueno, termino con esto, no hablo más para que Sor Adriana ya nos dé dentro de la tareita. Uno diariamente, Padre, le debe hacer un cariñito a Dios, un cariñito a los hermanos y un cariñito para uno mismo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, una oración, un favor, un abracito, un besito para los demás, no solamente la familia. Bueno, en estos días no se puede besar mucho. Y para uno mismo, hombre, haga algo por usted que lo haga sentir satisfecho. Entonces, si esto lo aplicamos en la vida cotidiana, con mayor razón también tenemos que aplicarlo en nuestra vida de fe. Sor Adriana.
Bueno, yo creo que hoy estar detrás de cámaras es muy bueno, hemos aprendido mucho y yo creo que es mirar como ustedes miran, yo creo que esa sabiduría de nuestros sacerdotes, bueno, y creo que era un tema muy, muy bonito como es permanecer y perseverar. Ahí nos queda también la tarea de que nosotros pues hagamos el esfuerzo. Entonces, manos a su lapicero, a su cuadernito espiritual, porque les vamos a dejar 2 preguntas para la tarea de esta semana. Entonces la segunda pregunta, porque ya habíamos dicho la primera, sería: ¿qué cambios reconoces en tu vida desde ese primer encuentro personal con Cristo? O sea que hoy nos toca hacer memoria. ¿Cuándo fue que sucedió ese encuentro personal con Cristo? ¿Cuándo fue que yo sentí que Jesús pasó por mi vida? Y la tercera pregunta para el día de hoy es: ¿por qué es importante permanecer bajo la unción del Espíritu Santo en nuestro proceso de conversión? Entonces le repito, ¿por qué es importante permanecer bajo la unción del Espíritu Santo en nuestro proceso de conversión? Bueno, qué rico que esta noche pues hemos compartido este tema tan importante. Sigo insistiendo que detrás de cámaras las cosas se ven muy Pero bonitas. no se salvó Sora, ahí quedó ponchada, para que vean que es que no es la voz, es que mucha gente piensa, no, grabaron la voz de Sora Adriana. No, ella está aquí. Allá está la monjita dormida entre cobijas. Hablando por teléfono. Y no, aquí la ella tenemos está aquí, muy presente chupando aquí. frío con nosotros. Y muchas gracias de verdad, Sora Adriana, por todo ese amor que le pone a lo que está haciendo. Bueno, Alejandro creo que tiene un último comentario. Y padre, listo, bendición y chao. Sí, padre, un último comentario a través del WhatsApp. Saludo a doña Carmen Emilia Zuluaga, a don Deiser, a Juan José, a doña Nancy. Ellos nos dicen: debemos pensar en confesar también los pecados veniales, pues son pecados muy pequeños pero van cogiendo fuerza. Muchas veces pensamos en confesar los pecados grandes, pero debemos también tener presente lo pequeño: las mentiras, las burlas, el rencor, la envidia, la rabia, así sea poco. Y antes de darle el espacio al Padre, entonces quiero agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros, que nos escribieron durante esta noche a través del WhatsApp. Igualmente, padres, también es bueno para las personas que se conectaron, que nos están oyendo a través de la emisora, viendo a través del canal, que no tienen la posibilidad de mandar el mensajito, pero que con seguridad allí están en sus casas. Así es, señor Alejandro. Bueno, padre, voy a colocarles con respecto, Sora Adriana nos dejó 3 preguntas muy importantes y ojalá que en ese cuadernito espiritual, entre familia o personalmente, respondamos esas preguntas. Yo tengo también otra pregunta, ya sería la 4ª pregunta, como tarea para el próximo viernes, y es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre el discipulado y el apostolado? Diferencia entre discípulo y apóstol. Ojo, pues que hay muchas diferencias y son muy chéveres que tengamos esa diferencia. Entre discípulo y apóstol, porque es el tema que vamos a tener con la ayuda de Dios el próximo viernes. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Agradecerles de manera muy, pero muy especial a todos y cada uno de ustedes, a las familias que se unen. Además que por ahí hay muchos jovencitos muertos de la rabia porque la mamá los obliga a escuchar el programa, pero bueno, para todos mil gracias, a nuestros campesinos, a las personas de cada uno de nuestros sectores, a quienes se unen a esta transmisión desde otros municipios, a quienes están detrás de, ¿cómo se dice vulgarmente? Detrás de cámaras, pues aquí solamente está David. A todos, a quienes hacen parte del equipo de trabajo de la Voz de la Unión, del canal, a las hermanitas seminaristas, a Judy, José, a todos, mil y mil gracias. A ustedes, qué rico que nos permitan llegar a sus hogares. Y bueno, por favor, sigan ahí acompañándonos, que lo hacemos es con todo el cariño. Bien sabemos que estamos en una dificultad, la hemos venido presentando. El gobierno no nos quiere dar todavía riendas sueltas al sacramento de la Eucaristía con la participación de muchos fieles, pero aún así, desde aquí les acompañamos para que sientan nuestra presencia, nuestra compañía. Confiamos en sus oraciones y también confiamos en sus oraciones y también cuenten con nuestras oraciones. Y bueno, Padre, que sea en esta noche el buen Dios quien se digne derramar su bendición sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y mil gracias por todo. Feliz noche.